Bueno, vamos a continuar nuestra clase con las integrales de superficie. Bien, si tenemos una determinada superficie en el espacio X, Y, Z, tomemos una superficie que la reticulábamos, la dividíamos en pequeños rectángulos aproximadamente iguales, ¿no es cierto? Vamos a analizar una región. Entonces dividimos en regiones aproximadamente iguales, dadas por dos pares de trayectorias. Diremos la trayectoria U, la trayectoria U, la trayectoria B y la trayectoria B. Lo aproximábamos por sus vectores tangente, ¿no? El vector R, que nos posiciona cualquier punto del espacio, R, tiene tres coordenadas, pero estas coordenadas las vamos a expresar en función de las trayectorias U y B. Esas trayectorias, que no son necesariamente rectas, las aproximamos por sus vectores tangente. Derivada parcial de R respecto de U y el vector derivada parcial de R respecto de B, los vectores tangente, ¿no? Ahora, sabemos que consideremos estos dos vectores tangentes, necesitamos un vector perpendicular a la superficie. Ese vector lo vamos a simbolizar como R sub U y a ese como R sub B. En consecuencia, el vector posicional R depende de estas dos nuevas trayectorias, U y B, cuyas coordenadas son X función de U y B en la dirección de Y función de U y B en la dirección J y Z función de U y B en la dirección K. Bien, definíamos un vector perpendicular a esa trayectoria. El vector perpendicular a la trayectoria lo podemos tomar como el producto vectorial de estos dos vectores, que nos da un vector perpendicular al plano que forman. El producto vectorial de RU, producto vectorial RB. O sea, por sus vectores tangente. Bueno, este vector n se lo suele tomar de tamaño unitario. Entonces el vector n estaría definido por el producto vectorial de RU vectorial RB, los vectores tangentes sobre el módulo de estos vectores, RU vectorial RB. Los vectores RU, RB son los vectores tangente. RU, derivada parcial de R respecto de U. Esto es, derivada parcial de X respecto de U en Y, derivada parcial de Y respecto de U en J y derivada parcial de Z respecto de U en K. El vector RB es el vector tangente derivada de R respecto de B, cuyas coordenadas son derivada parcial de X respecto de B en Y, derivada parcial de Y respecto de B en J y derivada parcial de Z respecto de B en la dirección de K. Bien, estos dos vectores tangente forman un ángulo θ. Este es el ángulo θ entre los vectores tangente. Necesitamos hallar ese ángulo θ. Lo que vamos a hacer es definir algunas notaciones. Es decir, la ley del producto vectorial, ¿qué nos dice? RU
RU vectorial RB sobre el módulo del producto vectorial de esos dos vectores. ¿Cómo se define la ley del producto vectorial? El módulo del vector RU por el módulo del vector RB por el seno del ángulo que forman, y el ángulo que forman lo hemos llamado θ, por un vector U. La característica de ese vector U es un vector de tamaño unitario. Entonces el vector normal a la superficie va a ser el producto vectorial de RU vectorial RB sobre todo lo que es escalar sale del módulo. Sale el módulo de RU por el módulo de RB por el seno del ángulo θ y por el módulo del vector U. Pero este vector U solamente nos da dirección y se lo toma como un vector unitario. Entonces este vector U es igual a 1. Ahora, vamos a definir una notación. Definiendo. El producto escalar del vector RU con el vector RU, esa es una función escalar, la vamos a designar con la letra E. El producto vectorial de RU vectorial RB, la vamos a llamar F. Y el producto vectorial de RB, el escalar, ¿no? El producto escalar de RB con RB, vamos a designar con la letra G. De acá, el módulo de RU es igual a la raíz cuadrada del producto escalar del vector con el mismo vector, RU escalar RU. O sea, esto va a ser la raíz cuadrada de E. El módulo de RB es la raíz cuadrada del producto escalar de estos vectores, RB, producto escalar RB. Pero RB escalar RB lo hemos designado con la letra G. O sea, esto lo vamos a llamar raíz de G. Bueno, ahora, para encontrar el ángulo θ, para θ haremos un cálculo acá. Para θ vamos a aplicar la ley del producto escalar. El producto escalar de RU escalar RB es igual al producto de sus módulos, el módulo de RU por el módulo de RB por el coseno del ángulo que forman, el vector RU con el vector RB. Los vectores tangentes, ese ángulo es el ángulo θ. Ahora, coseno de θ quedará igual al producto escalar de RU con RB sobre el producto de sus módulos, el módulo de RU por el módulo de RB. Pero el módulo de RU es la raíz cuadrada de E, entonces reemplazaremos aquí RU escalar RB. El producto escalar de RU con RB lo hemos llamado F, entonces reemplazaremos F sobre el producto de los módulos. El módulo de RU es raíz cuadrada de E. El módulo de RB es raíz cuadrada de G. O sea, coseno de θ ahora será igual a F sobre la raíz cuadrada de E por G. Podemos anotar de esa manera. Pero para reemplazar acá necesitamos el seno. El seno de θ de la trigonometría sabemos que es 1 menos el coseno cuadrado de θ. Reemplazando entonces, esto va a quedar 1 menos el coseno al cuadrado. Eso es f cuadrado sobre
elevando al cuadrado nos queda e por g. Haciendo operaciones, esto va a quedar raíz cuadrada de e por g, sacando el común denominador, e por g menos f al cuadrado, sobre la raíz de e por g. Ahora, esto reemplazaremos en el vector normal. El vector normal en consecuencia va a quedar RU vectorial RB sobre el módulo de RU. El módulo de RU es la raíz cuadrada de E. Por el módulo del vector RB. El módulo del vector RB lo hemos llamado raíz cuadrada de G. Por el seno de tita. Seno de tita tiene este desarrollo. Raíz cuadrada de E por G menos f al cuadrado sobre raíz de E por raíz de G, podemos llamar, ¿no? Raíz de E por raíz cuadrada de G. De acá se ve que se puede simplificar raíz de E con raíz de E, raíz de G con raíz de G. Bueno, anotaremos entonces esto. El módulo, el vector normal a la superficie quedará como RU vectorial RB sobre la raíz cuadrada de E por G menos f al cuadrado. Guardaremos este resultado que lo vamos a usar en nuestro desarrollo. Ahora, esto ya lo puedo borrar, ¿verdad? Vamos a hablar un poquito del vector normal, de ese vector. El vector normal es igual. En el numerador, el producto vectorial de los dos vectores tangentes, vale decir, de estos vectores. El producto vectorial se desarrolla como un determinante. Pongamos entonces el determinante en I, en J, en K. Las coordenadas del vector RU. Esas coordenadas, derivada parcial de X respecto de U, llamaremos X sub U igual a K, Y sub U, Z sub U. Lo mismo vamos a hacer con respecto a B. Entonces, las coordenadas del vector RU, que son X sub U, Y sub U y Z sub U. Las coordenadas del vector RB, X sub B, Y sub B y Z sub B. Sobre esta raíz cuadrada. Sobre la raíz cuadrada de E por G menos f al cuadrado. Desarrollaremos el numerador, es decir, este determinante. En la dirección de I, tapamos la columna, tapamos la fila, vamos a tener el producto de Y sub U por Z sub B, Y sub U por Z sub B, menos Y sub B por Z sub U. En la dirección de I. En J, tapamos la columna, tapamos la fila, diagonal positiva sería Z sub U por X sub B, Z sub U por X sub B, menos Z sub B por X sub U. En J. Y en la dirección de K, tapando la columna, la fila, X sub U por Y sub B, menos X sub B por Y sub U. En la dirección de K. Sobre esta raíz. E por G menos f al cuadrado.
Analizaremos ahora esas coordenadas. Si desarrollamos, voy a poner por acá, el jacobiano de y z, acá es importante el orden, respecto de u y b. Ese jacobiano es la solución de un determinante. Derivada parcial de y respecto de u, y sub u. Derivada parcial de y respecto de b, y sub b. Derivada parcial de z respecto de u. Derivada parcial de z respecto de b. Si resolvemos este determinante, vamos a tener en la diagonal positiva y sub u por z sub b menos y sub b por z sub u. Y ese resultado coincide con esto, ¿verdad? Por otro lado, el jacobiano de z y x respecto de u y b. Igual, es un determinante 2 por 2, z sub u, z sub b, x sub u, x sub b, derivadas parciales, ¿no? Desarrollando el determinante tendríamos z sub u por x sub b menos z sub b por x sub u. Y ese resultado coincide con la segunda coordenada. Y por último, el jacobiano de x y y respecto de u y b. Esto es el determinante x sub u, x sub b, derivada parcial de y respecto de u, derivada parcial de y respecto de b. Resolviendo el determinante tendríamos diagonal positiva, derivada parcial de x respecto de u, derivada parcial de y respecto de b, menos la derivada parcial de x respecto de b por la derivada parcial de y respecto de u. Este resultado coincide con la tercera coordenada. Entonces, el vector normal a la superficie lo vamos a expresar en función de los jacobianos. El vector normal quedará esa primera coordenada. Nos representa el jacobiano de y, z respecto de v. En la dirección de y, referido a su denominador. Desarrollemos entonces. El denominador será la raíz cuadrada de e por g menos f al cuadrado. Esto en la dirección de y. En j, esa segunda coordenada nos representa este jacobiano. Entonces, más el jacobiano de zx respecto de v sobre este denominador, raíz cuadrada de e por g menos f al cuadrado. Esto en la dirección j. Y la tercera coordenada, esto nos representa este jacobiano, el jacobiano de x y y respecto de v, en razón a la raíz cuadrada de e por g menos f al cuadrado en la dirección de k. Bueno, hasta aquí hemos expresado el vector normal n en función de sus jacobianos. Vamos a hacer una consideración ahora. Esto ya lo podemos borrar. Tomaremos el sistema de referencia x, y y z. El vector n
Ya lo representaremos así. Tiene un cierto ángulo respecto a cada eje. Por ejemplo, al eje X vamos a llamar ese ángulo un ángulo alfa. Con respecto al eje Y, un ángulo beta. Y con respecto al eje Z, un ángulo gamma. ¿De acuerdo? Ahora lo que vamos a hacer es proyectar este rectángulo en el plano XY. Y de ahí nos va a salir lo que se conoce como los cosenos directores. Es decir, tomaremos a ver con respecto al eje Z para ubicarnos mejor. El coseno de gamma, los cosenos directores se llaman, va a ser la tercera coordenada. Esta coordenada la designamos como el jacobiano de XY respecto de V sobre la raíz de E por G menos F al cuadrado, en función de los cosenos directores. O sea, el vector normal N proyectado, ¿no?, en X, en Y, en Z, nos representan esas coordenadas. Coseno de alfa, de igual manera, será esta primera coordenada, el jacobiano de YZ respecto de V sobre la raíz de E por G menos F al cuadrado. Y el coseno de beta, la segunda coordenada, el jacobiano de ZX respecto de V sobre la raíz de E por G menos F al cuadrado. Entonces el vector N lo podemos escribir en función de cosenos que se llaman cosenos directores. Cosenos directores. En función de sus cosenos directores. Ahora, en base a esto, vamos a proyectar esta región aproximadamente rectangular en el plano XY. Lo mismo hacemos en el plano XZ y en el plano YZ. Haremos un caso en detalle y en los otros va a ser ya consecuencia. Entonces, ahora sí necesitamos espacio. Aquí, haremos en esta parte. Vamos a tomar simplemente la región que estamos considerando en el sistema de referencia. Es decir, proyectando en el plano XY. X, Y y Z. Ya, esa región la aproximamos por sus vectores tangente. Tomaremos de esta manera. Ya como una región plana aproximada por sus vectores tangente. Y la superficie es esta. Vamos a proyectar esta superficie en el plano XY. Bien, la proyección sale de esa manera. Bien. Ahora, el vector n con referencia al eje Z. Este es el eje Z y el vector n.
Entre el eje Z y el vector n existe el ángulo gamma. Hemos llamado gamma. Proyectando el vector normal al eje Z, porque el vector n es un vector perpendicular a la superficie. Entonces, ¿cómo quedaría? Esa parte diferencial de y, esa parte diferencial de x. La proyección del vector n en ese plano. El vector n es perpendicular a la superficie. N proyectado, ¿no? ¿Va a ser igual a qué? El vector n proyectado resulta, la diferencial de área. La diferencial de área es el vector n proyectado, ¿verdad? Esto es, el producto vectorial de estos dos nos da un vector perpendicular a la superficie. Diferencial de y, vectorial diferencial de x, proyectado sobre el coseno de gamma. Esa sería la diferencial de área en la proyección en el plano x y y. Pero coseno de gamma tiene esta expresión. O sea, podríamos decir la diferencial de longitud de área proyectada en el plano x y y va a ser el producto vectorial de diferencial x vectorial diferencial y sobre el coseno de gamma. Coseno de gamma es el jacobiano de x y respecto de v por la raíz de e por g menos ep al cuadrado. Así quedaría, ¿verdad? De igual manera, si proyectamos ahora en el plano YZ, en el plano XZ, la diferencial de longitud, la diferencial de área proyectada en el plano YZ, por ejemplo, la diferencial de longitud de arco en YZ, en el plano YZ, va a ser el producto vectorial de diferencial de y por diferencial de, acá está mal, ¿no? Bueno, el signo estamos tomando hacia abajo, pero tomaremos como estaba nomás, diferencial de y, diferencial de x, ¿ya? Es igual, solo nos va a salir el signo negativo. Ya, proyectada en el plano YZ, tendríamos el producto vectorial de diferencial de y, producto vectorial diferencial de z sobre el coseno de alfa. Esto es reemplazando el producto vectorial de diferencial de y por diferencial de z. El coseno de alfa tiene esta expresión, el jacobiano de YZ respecto de V por la raíz de sobre las raíces, ¿no? Sobre la raíz. Entonces esta raíz pasaría a multiplicar. Coseno de gamma, el jacobiano sobre esto. Entonces esa raíz pasa a multiplicar e por g menos f cuadrado. Corríjanecito. Lo mismo aquí. Por la raíz de e por g menos f cuadrado.
Y de igual manera, proyectando en el plano XZ, en XZ, la diferencial de área va a ser el producto vectorial de diferencial de Z, vectorial diferencial de X, sobre el coseno de beta, pero coseno de beta es el jacobiano de ZX respecto de V sobre esta raíz, multiplicando extremos y medios, la raíz pasa al numerador, E por G menos EP cuadrado. Bueno, ahora, el vector normal N, haciendo o ya la diferencial de área. Tomaremos acá. Esto lo vamos a borrar. Diferencial de área. Vector va a ser igual al vector n por diferencial de S escalar. Es decir, el producto de esto por por esa coordenada. Si hacemos el producto de esta, que es YZ, ¿dónde está YZ? Esta, ¿no? En X y Y, esto multiplicado por la primera coordenada. Es decir, esto multiplicado por YZ por esta coordenada, ¿qué se cancela? Se cancela el jacobiano con ese jacobiano y esta raíz con esta raíz, quedándonos simplemente diferencial de Y, vectorial diferencial de Z, el vector N en la dirección de Y, ¿no? Más el producto de la segunda coordenada con esta expresión. Se cancela este jacobiano con este, se cancela esta raíz con esta raíz. Nos va a quedar diferencial de Z, producto vectorial diferencial de X en J. Y por último, el producto de la tercera coordenada con esta. ¿No? Se cancela este jacobiano con esta raíz con esta raíz, quedándonos diferencial de Y, vectorial diferencial de X en la dirección K. Bueno,